Buenos días, mi nombre es Sergio Romero. Voy a hacer la presentación correspondiente a la ley de Biot-Savart. Como tal, tenemos un caso general donde tenemos un hilo conductor que transporta una corriente I. La definición de este caso, de este caso general, está dada por calcular el campo magnético en un punto P. Vemos que el dl va en la misma dirección del hilo conductor. Entre el vector r y el vector dl van a formar un ángulo alfa, y tenemos en cuenta el vector unitario del vector r. Como podemos dar cuenta, en este caso el vector de h va entrando a la pantalla, ya que pues el producto cruz esto nos produce un vector perpendicular al vector r y el vector h, perdón, de l. Básicamente se define por esta fórmula, que es el diferencial de h es igual a la corriente por el de l por un vector unitario en la dirección r y por sobre 4pi por r cuadrado. Tener en cuenta que esta r es unitario correspondiente a este vector, no es r de esféricas ni de cilíndricas. Por definición sabemos que el producto cruz entre los vectores es la norma de uno por la norma del otro, la magnitud por el seno de alfa, siendo este alfa el mismo. Entonces vemos que la magnitud de L pues de L, la magnitud de R al ser unitario pues es 1 y el seno de alfa pues seno de alfa. Podemos reescribir esta ecuación de esta manera, teniendo en cuenta pues ya resuelto el vector, el producto cruz. Pues aquí básicamente se realiza un ejercicio ya, teniendo en cuenta que el hilo conductor está en el eje Z sobre el eje Z, definido por un ángulo alfa que es este mismo alfa de acá. Como podemos ver, este sería el de L, este sería el de el vector R, entonces formaría un ángulo θ aquí que vamos a llamar θ, y este sería el punto P. Bueno, necesitamos saber el valor del vector alfa. El vector alfa se puede escribir como 180, que es todo este ángulo, menos alfa, más θ, más este ángulo de 90 grados, tiene que ser igual a 180 grados, que es la suma de todos los ángulos de un triángulo. Despejando por este lado, cancelamos los 180 y tenemos que el alfa es igual a 90 más θ. Ya pues, teniendo en cuenta las identidades trigonométricas, la suma de ángulos, convertimos este seno de 90 más θ en seno de 90 por coseno de θ más coseno de 90 por el seno de θ. Pues el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Teniendo como resultado final el seno de 90 más θ es igual al coseno de θ. Pues ahí podemos reemplazar en la fórmula general que teníamos el vector de h, o el diferencial de h es igual a la corriente por dz. Aquí antes teníamos el seno de alfa, pero por la transformación lo convertimos en el coseno de θ, r4 pi r cuadrado. Por entidades trigonométricas de este mismo triángulo tenemos que la tangente de θ es igual al coseno, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea z sobre a, y despejamos la z siendo a tangente de θ. Aquí en este caso derivamos para poderlo reemplazar en la fórmula general, siendo a secante de θ por dθ. Del mismo triángulo sacamos que el coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos en este caso
el vector, la variable r, siendo a sobre coseno de teta, y despejando sería finalmente r igual a secante de teta. Reemplazando la fórmula final sería diferencial de h sería igual a y por a secante cuadrado de teta por d teta por el coseno de teta sobre 4pi por a cuadrado secante cuadrado de teta por d teta, pues a lo que en la fórmula general estaba al cuadrado abajo. Podemos verlo acá. Pues cancelamos las secantes y finalmente tenemos que el diferencial de h es igual a esto. A sería la distancia al punto P o el mismo R. Entonces aquí integramos, sería de menos teta 1 a teta 2. Aquí en este dibujo sería, este sería menos teta 1 y este sería menos teta 2, perdón. Entonces de esta manera hacemos la integral de menos teta 1 a teta 2 en dirección a phi, siguiendo la regla de la mano derecha. Aquí tenemos en cuenta la relación constitutiva, b es igual a m sub 0 por h, teniendo en cuenta que m sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Esta sería nuestra fórmula general para un hilo conductor en la dirección sobre el eje z. Esto aplica también si está en el eje y, en el eje x, pero pues hay que tener en cuenta ya sería la dirección de ese vector, ya sería en otra dirección, ya no aplicaría para en dirección a phi, sino sería otra dirección. Hacemos un ejemplo aquí sencillito con una corriente de 2 amperios, una distancia aquí de 5 metros. Aplicamos la fórmula, tenemos un campo de 0,038 que vamos a verificar ahorita en el código MATLAB y sacamos con la relación constitutiva la densidad de campo magnético. Continuamos con un ejemplo, con un segundo ejemplo, que es variando L y dejando fijo la corriente y el radio. Sencillamente pues aquí aplicamos la misma fórmula, variamos L cambiando los ángulos, teniendo en cuenta que estos varían hacia arriba y hacia abajo, pues abriendo cerrando el ángulo. Lo mismo en dirección a phi, se reemplazan pues todos los datos y nos tenemos como un resultado muy parecido a lo que solo variamos un poco los ángulos. Eso cabe tener en cuenta que esta fórmula es para un conductor finito. Esto no aplica para conductores infinitos. Ahorita al final vamos a desarrollar de tal manera que aplique para conductores infinitos. Aquí como un ejercicio nos piden que variemos la corriente. Sencillamente pues es cambiar netamente el valor. Vamos a dejar los mismos ángulos que el ejercicio anterior, teniendo como resultado lo siguiente. Ahí nos damos cuenta que sí va a variar un montón porque la corriente es directamente proporcional, entonces va a aumentar un montón. Lo mismo para la densidad de campo. Bueno, aquí me faltó poner la dirección a phi, pero pues este va en dirección a phi, igual este. Aquí tenemos el caso del conductor infinito, que básicamente es cuando los ángulos de esto miden 90 grados. ¿Por qué? Aquí sencillamente vemos que si el ángulo acá mide 90 grados, pues esto va a estar, o sea, sencillamente va a decir que el punto P, que la longitud de aquí hacia arriba es muy larga, igual que acá va a ser muy larga. Entonces, teniendo en cuenta que el seno de 90 y el seno de 90 es 1, pues 2, se cancela aquí el 2 con el 4, bueno, quedando en medio, y nos queda finalmente que el h es igual a la corriente sobre 2pi por el radio en dirección a phi.